Resolveremos el desafío 16 del bloque 1 del libro Desafíos Matemáticos Quinto Grado de Educación Primaria. El desafío se titula Línea del Tiempo. El aprendizaje esperado consiste en identificar la relación entre la representación con números romanos de los siglos y la representación decimal de los años que abarcan. Si representamos con esta línea del tiempo la historia de la humanidad, el punto de partida es el año cero, que los historiadores, para fines de comprensión, denominan el nacimiento de Cristo, que vino a dividir la historia en dos partes. A la izquierda del cero tenemos los años antes de nuestra era o antes de Cristo. Cualquiera de las representaciones son correctas. Ahora bien, hacia la derecha tenemos los años de nuestra era. Eso quiere decir estas abreviaturas. Nuestra era o después de Cristo. Bien. Si dividimos esta parte después de Cristo o de nuestra era en periodos de 100 años, cada grupo de 100 años forma un siglo, y se escribe con números romanos. Recuerda que ese es el aprendizaje esperado, que tú identifiques que los siglos se escriben con números romanos y los años que abarcan con los números que manejamos en nuestro sistema decimal. Bien, entonces, por aquí tendríamos un grupo de 100 años, que sería el siglo I. Esta es su representación en número romano. Por aquí tendríamos el segundo periodo de 100 años, que sería el siglo II. Y aquí tenemos el siglo III, el siglo IV. De tal forma que aquí tendríamos los primeros 1000 años después de Cristo. Y por aquí tendríamos, cuenta bien, tendríamos aquí 2000 años, ¿sí?, después de Cristo. Son los años recientes. Bien. Aquí señalé dos grupos. A ver, aquí, ¿qué siglo sería? Siglo XV. Y por aquí, el siglo XXI, el siglo en el que estamos actualmente. Dice, los años que abarca cada siglo se escriben con números de nuestro sistema decimal. Ya no se usan números romanos para representar los años que abarca cada siglo. Entonces, el siglo XXI inició desde el año 2000 y terminará en el 2099. Todavía falta mucho para que termine el siglo XXI. Actualmente estamos en el año 2020, así que estamos en el siglo XXI. Anteriormente, el siglo XX abarcó desde el año 1900 hasta 1999, porque a partir del 1 de enero del 2000 ya empezó el siglo XXI, donde estamos. Bien. Aquí, observa los años que abarca el siglo XV. En el siglo XXI, vamos a ir por partes. En el siglo XXI, los años, ¿con qué números comienzan? Aquí comienza con 20. 20. Es decir, que el siglo XXI, si le restamos 1, nos da 20. Siglo XXI comienza con 20. Siglo XX comienza con 19. Observa, 19. El siglo XV comienza con 14. 14. Observa. Entonces, esto nos va a servir para ubicar los siglos y también para identificar los años que abarca cada siglo. ¿Sí? Fíjate, al número del siglo le restas 1 y ya vas a saber qué años abarca, porque va a comenzar, en este caso, siglo XV comienza con 14.
Bien, del lado izquierdo también podemos hacer lo mismo, con grupos de 100. Entonces, aquí tendríamos el primer grupo de 100. Sería el siglo I, solamente que su representación sería así. Al número romano le ponemos el signo de la resta, el signo negativo, porque está a la izquierda del 0. Es para diferenciarlo del que está a la derecha. Aquí tendríamos el siglo IV, pero antes de nuestra era, antes de Cristo. Entonces, es indispensable manejar esta simbología para diferenciarlo del lado derecho. Aquí tendríamos el siglo X, de tal forma que aquí sería el año 1000. Si se le pone este signo porque está antes de Cristo, antes de nuestra era. Vamos a practicar ubicando dos fechas. La primera dice, la Revolución Francesa se dio en el año de 1789. Ubica esta fecha en la línea del tiempo. ¿Qué siglo sería? Comienza con 17. Sería el siglo XVIII. El siglo XVIII. Entonces aquí tenemos el 15. 16, 17, 18. Por aquí quedaría la fecha. 1789. Muy bien. Segundo ejercicio de práctica. Dice, el matemático griego Pitágoras nació en 569 antes de nuestra era. Fíjate que aquí es indispensable poner antes de nuestra era, porque si yo no pongo esto, significa que estos 569 son los años después de Cristo. En otras palabras, cuando es después de Cristo, no es necesario, no es indispensable poner de nuestra era o después de Cristo. Se sobreentiende. En cambio, cuando es antes de nuestra era, cuando es antes de Cristo, sí hay que ponerlo para evitar la confusión. Bien, vamos a ubicar 569 antes de nuestra era. ¿Qué siglo sería? Comienza con 5, sería el siglo 6, pero sería el siglo -6 antes de nuestra era. Entonces aquí sería 4, 5, 6, por aquí quedaría. Menos 569. Así quedaría representado ese año. Bien, ahora ya estamos listos para la consigna. Dice, de manera individual, ubica en la línea del tiempo de la página siguiente en qué momento de la historia se desarrollaron los acontecimientos que se enuncian en cada recuadro y coloca la letra que corresponde a cada círculo. Luego, organizados en equipos, discutan y contesten las preguntas. Nos ponen aquí esta línea del tiempo que ya explicamos a grandes rasgos cómo se interpreta, cómo se representa y cómo se identifican. Bien, comenzamos con el inciso A. ¿Qué dice esta descripción? Dice siglo IV, antes de nuestra era. Entonces vamos a estar, aquí tenemos el 0, a la izquierda. ¿Dónde quedaría 4? Ubicamos, aquí está el 0. 1, 2, 3, 4 a la izquierda del 0. Aquí quedaría la letra A. Este evento ahí se localiza. Bien, el inciso B o la letra B. ¿Qué dice? Siglo, ¿cómo se lee este número romano? Siglo 28. Siglo 28. ¿Dónde quedaría? Como dice, antes de nuestra era, que es indispensable tomarlo en cuenta, también está a la izquierda del 0. Entonces, se ubica aquí, la letra B. Entonces, si tú cuentas desde aquí, desde el 0 hasta aquí, lo puedes contar. Puedes ponerle pausa al video. Cuéntalo. Vas a ver que hay 28 periodos de 100, 28 siglos a la izquierda del 0, antes de nuestra era. Bien, aquí nos dice 630 de nuestra era, lo cual no es muy indispensable, porque si no lo ponen, se sobreentiende que son 630
años después de Cristo, es decir, en nuestra era. Bien, entonces 630 quedaría a la derecha del 0. ¿Dónde quedaría? Aquí, el C. ¿Qué siglo sería? Comienza con 6. ¿Qué siglo sería? Siglo 7. Lo puedes contar. Aquí está el 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Letra D. Nos dice siglo 16 antes de nuestra era. Está a la izquierda del 0. Ahí lo tenemos. Letra D. 16. Si tú cuentas desde aquí el primer periodo de 100, el siglo 1 antes de nuestra era, hasta aquí hay 16. Letra E. Dice, ¿qué año maneja? 1521 de nuestra era. Está a la derecha del 0. ¿Dónde ubicamos 1521? Ahí está. La letra E. Ahí está. 1000. Por aquí quedaría. ¿Qué siglo sería? ¿Con qué comienza? Con el 15. Sería el siglo 16. Entonces, de la misma forma, puedes contar a partir de este primer siglo hasta aquí. Hay 16. Siguiente, letra F. Dice, la Revolución Rusa inició en el año 1917 de nuestra era. 1917. A la derecha del 0. Vamos a ubicar. Ahí está. 1917. Aquí tenemos esta letra. F. Por aquí quedaría. ¿Qué siglo sería? Comienza con 19. Sería el siglo 20. Letra G. Año 30 antes de nuestra era. Antes. A la izquierda del 0. ¿Dónde quedaría la letra G? Aquí. 30 antes de nuestra era. Muy pegadito al 0. Bien. Letra H. 624 antes de nuestra era. Dice que nació Tales de Mileto, un filósofo griego. 624 antes de nuestra era. A la izquierda, el 0. El único lugar que nos faltaba. H. Entonces, ¿qué siglo sería? Comienza con 6, sería el siglo 7, pero a la izquierda del 0. Entonces lo puedes contar. A partir de aquí, hasta aquí, hay 7 siglos, a la izquierda del 0. Inciso A. ¿Cuántas décadas han transcurrido desde el acontecimiento señalado en el recuadro F hasta la fecha actual? Recordemos que el recuadro F decía la Revolución Rusa, 1917. Lo ubicamos aquí, F. 1917. Para saber cuánto ha transcurrido, bueno, 2020 es el año actual, le restamos 1917, que fue cuando sucedió ese hecho histórico. Nos da 103 años. ¿Cuántas décadas hay en 103 años? ¿Cuántos grupos de 10? Aquí está, hay 10. Entonces, han transcurrido poco más de 10 décadas. Esa es la respuesta. ¿Cuántos años faltan por transcurrir para completar un siglo en el caso anterior? Ya ha transcurrido poco más de un siglo. Estamos hablando de 103 años. Un siglo tiene 100 años. Entonces, ha transcurrido poco más de un siglo. Te preguntarás entonces por qué aquí dice cuántos años faltan. Es como si todavía no llegara a ese siglo, como si todavía no se completaran los 100 años. Bueno, si tú revisas las primeras páginas de tu libro de quinto grado, verás esto, que este libro que estás manejando se editó por primera vez en el 2013, ¿sí? Y el ejercicio sigue igual, no ha cambiado. Entonces, en esa época, cuando se hizo este libro, aún no se completaban los 100 años. Todavía faltaban 4 años para que se completara el siglo.
Así que actualmente en el 2020, ya. Entonces, esta es la respuesta. Inciso C. ¿Cuántos siglos han transcurrido desde el hecho histórico descrito en el recuadro A hasta el año actual? Recuadro A decía siglo IV, antes de nuestra era. ¿Sí? Entonces vamos a representarlo aquí. Ubicamos esta letra A, aquí está, el siglo IV antes de nuestra era, a la izquierda del cero. Y actualmente estamos por acá. Entonces, ¿cuántos siglos hay de acá hasta acá? Si quieres lo puedes contar, pero lo podemos hacer rápido. De aquí, del cero, del primer periodo hasta aquí, estamos hablando del siglo XXI. Siglo XXI. A esos 21 le sumamos estos de acá, 21, 22, 23, 24 y 25. Han transcurrido aproximadamente 25 siglos, porque no nos dice exactamente qué años son del siglo IV y tampoco hemos terminado el siglo XXI. Apenas estamos dirigiéndonos hacia la mitad. Entonces, aproximadamente 25 siglos. Inciso D. ¿En qué siglo nació Tales de Mileto? Recordemos lo que decía el cuadrito, en el 624 antes de nuestra era, sin que veamos la línea del tiempo. A ver, comienza con el 6. ¿Qué siglo sería? Siglo 7 antes de nuestra era. ¿Sí? Aquí lo ubicamos, acuérdate, H, por aquí estaba. Entonces, siglo 7, así se escribe con números romanos, y tenemos que poner a fuerza antes de nuestra era, porque si no, se va a entender que es el siglo 7, pero después de Cristo, así que hay que ponerlo. Inciso E. ¿En qué siglo los españoles conquistaron la ciudad de Tenochtitlan? Recordemos, 521. Acuérdate, lo ubicamos aquí, en la letra E, aquí está, 521. ¿En qué siglo comienza con 15? Sería el siglo XVI. Ya no es necesario ponerle de nuestra era o después de Cristo. Se sobreentiende eso. Mencione un hecho histórico ocurrido durante el siglo XX. Ahí el F, acuérdate, era el siglo XX, 1917, 19 corresponde al siglo XX. Entonces aquí lo ubicamos, acuérdate, en el F. Ya lo ponemos. La Revolución Rusa de 1917 es del siglo XX. ¿Cuál fue el primer día del siglo XX? El primer día del siglo XX fue el 1 de enero del año 1900. Fue el primer día del siglo XX. ¿Cuál será el último día del siglo XXI? Este siglo en el que estamos va a terminar el 31 de diciembre de 2099. Hasta ahí va a terminar el siglo XXI. Ahora bien, aquí vamos a hacer una pequeña resta para el inciso I, porque dice, ¿cuántas décadas hay desde el año 1810 hasta el año 2013? Entonces, a este 2013 le vamos a restar 1810 y nos da 203, pero nos están preguntando no los años, sino las décadas. ¿Cuántas décadas hay en 203? Hay 20 décadas. Si Cristóbal Colón pisó tierras americanas por primera vez el 12 de octubre de 1492, ¿qué siglo corría? Comienza con 14. Comienza con 14. ¿Qué siglo es? El siglo XV. Listo. Para apoyarnos, te pedimos que nos des un like
así como también que te suscribas a este canal, actives la campanita para recibir las notificaciones de nuestras próximas publicaciones y también para que compartas este material de apoyo. Nos vemos hasta la próxima.